Imagina a un niño solo en medio de un vasto desierto, sin comida, sin agua, al borde de la muerte. Su madre llora en silencio y se aleja, incapaz de ver cómo su hijo se apaga. El niño no tiene un camino, ni un legado al que aferrarse. Su familia lo rechazó, su padre lo olvidó, y la promesa que una vez recibió desapareció, hasta que el cielo respondió. Una voz rompió el silencio. Dios escuchó el llanto del niño. Esta escena, muchas veces ignorada en los pasajes bíblicos, guarda uno de los momentos más poderosos y desconcertantes de redención en toda la Escritura. ¿Cómo un niño rechazado llegó a ser antepasado de gobernantes? ¿Por qué los profetas mencionan su nombre mucho tiempo después? ¿Qué significa Ismael para quienes hoy se sienten olvidados o invisibles? No es solo la historia de alguien que sobrevivió al sufrimiento, es la imagen de todos los que han sido rechazados y aún así alcanzados por la misericordia de Dios. Un misterio largamente oculto rodea el camino de Ismael, uno que atraviesa la historia y todavía sopla con los vientos del este. Estás por descubrir por qué Ismael nunca fue un personaje secundario en la Biblia. Quédate con nosotros y conocerás la verdad oculta sobre Ismael, el hijo abandonado que escuchó la voz de Dios. Acompáñanos en su transformación en una figura de fuerza, fe y destino, aunque muchos le dieron la espalda. Una tierra árida entre Canaán y Egipto. El sol quema sobre la arena. Una mujer camina sola, está embarazada, débil, sin aliento. El silencio que la rodea es abrumador, pero alguien la escucha. Su nombre sería Ismael, y antes de nacer o abrir los ojos, ya había sido elegido por Dios. Abraham no eligió su nombre, tampoco a Agar. Fue dado desde lo alto, un nombre lleno de significado y peso. Ismael significa Dios escucha. No fue un nombre dado por cariño, sino como respuesta a un clamor desesperado. Aún así, su nacimiento no puso fin al sufrimiento. Fue solo el comienzo. Ismael nació de Abraham y Agar, una sierva egipcia. Agar no fue amada, fue usada por desesperación. Sara, la verdadera esposa de Abraham, no podía tener hijos. En un intento humano de apurar el plan divino, ofreció a Agar a su esposo. Así fue como Agar concibió, pero lo que parecía una solución se convirtió en una herida profunda. Desde ese momento, un niño comenzó a crecer y también los celos. Embarazada, Agar huyó. El estrés fue demasiado. Las palabras de Sara dolían y su presencia era insoportable. En el desierto, Agar se desplomó. No tenía fuerzas, ni agua, ni un lugar a donde ir. En ese momento de debilidad total, un mensajero de Dios apareció. La vio, la escuchó y le habló palabras que cambiarían su historia. «Estás embarazada de un hijo», dijo el ángel. «Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento». Génesis 16:11. Ella había huido del dolor, pero se encontró con la mirada divina. Pero ese no fue el fin del mensaje. El ángel describió el futuro del niño. Será como un asno salvaje, libre, fuerte y rebelde. Se enfrentará a muchos y muchos se enfrentarán a él. Génesis 16:12. Su espíritu sería salvaje, hecho para luchar. No estaba destinado a camas suaves ni manos delicadas, sino al calor, al viento y a la dificultad. Ese niño no crecería entre muros de tela, sino moldeado por las tormentas del desierto. Agar, atónita, cayó al suelo, con lágrimas mezclándose con la arena. Por primera vez, alguien, no, Dios mismo, había reconocido su dolor. Ella clamó: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. El lugar fue llamado más tarde Ber Lahai Roi, que significa «pozo del viviente que me ve». En ese momento, lo invisible fue visto, y el nombre del niño quedó sellado para siempre. Agar regresó.
Volvió al campamento y a Sara, pero ya no era la misma mujer. Ahora llevaba más que un hijo, llevaba una promesa divina. Pasó el tiempo y en una noche tranquila nació Ismael. Abraham abrazó a su hijo y le dio el nombre enviado desde el cielo. Lo adoró, lo crió con cariño, pero ni siquiera el amor profundo de un padre pudo evitar las tensiones del hogar. Ismael creció entre tiendas y rebaños. No aprendió en aulas, sino de pastores de manos ásperas. Ellos le enseñaron a seguir huellas, a escuchar el viento, a honrar el silencio de las estrellas. No era hijo de reyes, era un niño de arena y luz. Su alma era honesta, pero cargada con el peso de un hogar roto. Incluso su risa inocente inquietaba a Sara. Pasaron los años. Ismael tendría 12 hijos, serían líderes y fundadores de tribus. Génesis 25, 13 a 16 menciona sus nombres: Nebaiot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Adad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Su esposa era egipcia, elegida por Agar. No construyó ciudades, levantó tiendas, no lideró ejércitos. Aún así, sus descendientes dominaron las rutas comerciales del desierto. Pero antes de formar un pueblo, tuvo que soportar el destierro. Ismael vivió muchas generaciones antes de Cristo. Mucho antes de que Jesús naciera en Belén, Ismael ya había caminado los caminos secos entre Canaán y Egipto. No conoció al Mesías, pero sus descendientes encontrarían a otro profeta que lo movía, que marcó su legado: resistencia, protección, liderazgo. Ismael se convirtió en una figura paternal en un tiempo de arena y lucha, un alma que resistió. Pero incluso los sobrevivientes llevan cicatrices invisibles que los años no pueden borrar. Entre las tiendas, el silencio hablaba más fuerte que las voces. Agar se movía con pasos lentos y medidos. Ismael jugaba entre los animales, riendo como cualquier niño. Pero no todos compartían su alegría. Sara, la esposa legítima de Abraham, lo observaba con ojos llenos de tensión e incomodidad. Había nacido de una sierva, pero también era el hijo mayor de Abraham. Ismael no entendía el peso que cargaba. Para él, la vida era simple. Corría por terreno abierto, subía colinas, acariciaba ovejas y se escondía entre las tiendas como si el mundo fuera solo un juego. No comprendía por qué la mirada de Sara a veces hacía que el aire se sintiera pesado, o por qué los siervos se apartaban al verlo. Solo vivía. Abraham, ya anciano, sentía un profundo amor por ese niño. A menudo lo llevaba a caminar por los pozos o a mirar las estrellas. En Ismael veía la promesa hecha realidad. Era su hijo, su sangre, su alegría. Fue Ismael quien primero lo llamó padre, y aún así, cada vez que se sentaba junto a Abraham, algo dentro de Sara se movía. Algo lo escondía tras sonrisas y gestos suaves. Pero Agar lo notaba todo. Algunos días callaba desde el amanecer hasta la noche. Otros miraba a su hijo con ojos húmedos, atrapada entre la rabia, el pesar o la tristeza. Una tarde, mientras el sol caía tras las dunas, Ismael se acercó a Sara con un pequeño ramo de flores del desierto que había recogido él mismo. Un gesto dulce, con manos pequeñas y una sonrisa radiante, se lo ofreció. Pero en lugar de ternura, encontró silencio. Ella miró el ramo, luego al niño, y dijo: «Ve a jugar con tu madre». Agar, observando desde lejos, sintió un dolor profundo, no por ella, sino por su hijo. Sabía que le había dado un hijo a Abraham, pero que nunca sería parte de la bendición completa. Ismael tenía un lugar en los brazos de su padre, pero no en el corazón del hogar. Y día tras día, vivir juntos se volvió más delicado. Un plato colocado con demasiada fuerza, una mirada afilada durante la cena, elogios a los hijos de otras siervas, elogios que Sara nunca dio a Ismael, heridas pequeñas, casi invisibles para los demás, pero que cortaban hondo en los que ya estaban heridos.
Abraham intentaba mantener su amor equilibrado. Amaba a Sara, la mujer con la que compartió sus sueños, pero también sentía un gran afecto por Ismael, el niño que Dios había prometido bendecir. Notaba la tensión creciente en el hogar, pero guardaba silencio. Y en ese silencio, Ismael corría alegre, sin saber que su risa despertaba una tormenta escondida. Por las noches, Sara a menudo se quedaba despierta, con la vista en el techo de la tienda, escuchando los pasos del niño afuera mientras jugaba con los animales. Se preguntaba, ¿por qué nació el primero? ¿Por qué una sierva dio a luz mientras yo permanecía vacía? Quería paz, pero dentro de ella algo se formaba. Aún no tenía nombre, pero estaba por actuar. A medida que Ismael crecía, también lo hacía la tensión dentro del hogar. El amor de Abraham, que antes era consuelo para Sara, se convirtió en un recordatorio diario. El hijo de la sierva estaba vivo, fuerte, y llamaba padre a su esposo. Cada uno de los movimientos de Ismael pesaba más en su corazón. Los años pasaron, el rostro de Abraham se llenó de arrugas y el cabello de Sara se volvió blanco bajo el sol abrasador, pero su vientre estéril seguía gritando más fuerte que las palabras. Ismael ya no era un bebé, ahora era un niño firme, con mirada despierta. Corría entre las tiendas, trepaba piedras altas y observaba con atención a los pastores. Aún así, su presencia no llenaba el vacío de Sara. Aquella risa, tan alegre como fuera, no le pertenecía, no era el sonido de su propio hijo. Abraham, cerca de los 100 años, seguía aferrado a la promesa divina. No podía olvidarla. Dios le había dicho que sus descendientes serían numerosos como las estrellas, pero habían pasado más de 10 años desde el nacimiento de Ismael y no había llegado ningún nuevo mensaje, ni señales, ni ángeles, solo el viento y el llanto silencioso de Sara. Entonces, de repente, todo cambió. 3 desconocidos llegaron a las llanuras de Mamré, sin caballos ni espadas. Su ropa era simple, pero sus ojos tenían algo sobrenatural. Abraham corrió a recibirlos, ofreciéndoles su hospitalidad como siempre. Les pidió que descansaran bajo los árboles. Llamó para que trajeran pan, agua fresca, leche y carne. Les dio lo mejor, sin saber que la eternidad había entrado en su campamento. Mientras comían, uno de ellos habló. Su voz detuvo a Sara, que escuchaba desde el borde de la tienda. El año próximo por este tiempo volveré, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Génesis 18, 10. Sara se rió por lo bajo, sorprendida e incrédula. No fue una risa de alegría, fue baja, casi amarga, cargada con años de espera, dolor, vergüenza y sueños rotos. «Ahora que soy vieja y mi esposo también, ¿conoceré tal placer?», susurró. Pero aquel que hablaba había oído sus palabras. «¿Por qué se rió Sara?», preguntó con suavidad. «¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? A su debido tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo». Génesis 18, 13 a 14. Sara lo negó, pero el mensajero de Dios respondió con calma y certeza. «Sí, te reíste». Génesis 18, 15. Luego los visitantes se levantaron y se marcharon, pero sus palabras no se fueron. Quedaron en la mente de Sara como brasas encendidas. Los días que siguieron fueron silenciosos, más pesados que la tela que cubría las tiendas. Abraham miraba a Sara con ternura, lleno de esperanza e incertidumbre. No podía prever lo que venía, pero algo dentro de él se movía. Una voz interna le decía que la promesa estaba cerca. Sara, sin embargo, resistía el pensamiento. Era más fácil seguir vacía que volver a creer y ser herida. Estaba cansada de abrazar sueños que no vivían, pero su cuerpo empezó a hablar distinto. Lo que antes parecía agotamiento se convirtió en descanso profundo. Su falta de apetito dio paso a antojos, y un día sucedió. No fue dolor, sino un movimiento.
una señal de vida. Con manos temblorosas tocó su vientre, y muy dentro lo supo. La promesa había echado raíz. Los meses que siguieron fueron lentos, llenos de dudas y fe frágil. El rostro de Abraham se iluminaba más con cada amanecer, como si los años retrocedieran. Hasta que una noche tranquila llegó el momento. Sara dio a luz. El llanto del recién nacido rompió el silencio como un trueno suave. Esta vez, Sara rió con toda su alma, risas llenas de lágrimas y gratitud. Abraham sostuvo al niño entre sus brazos. El niño fue llamado Isaac, que significa «Él ríe». Génesis 21, 3-6. «Dios me ha hecho reír», dijo Sara, «y todos los que escuchen reirán conmigo». Pero no todos sonrieron. Agar se mantenía aparte, observando en silencio. Ismael, de unos 14 años, miraba al pequeño con curiosidad. No comprendía del todo lo que había cambiado. Pero algo dentro de él se movió, un espacio que siempre había sido solo suyo. Ya no lo era. El amor que antes era solo para él ahora se dividía. Y más aún, el niño que lloraba en esa tienda llevaba el nombre y la sangre de la esposa legítima, la que estaba ligada al pacto. En los días que siguieron, el campamento se llenó de celebración. Se prepararon platos especiales, se ofrecieron animales en sacrificio. Isaac crecía fuerte, lleno de vida. Toda la atención giraba hacia él. Y Ismael seguía allí, pero ya no era el centro. Ya no era el único hijo. Durante un banquete para celebrar el destete de Isaac, un evento importante en esa época, vieron a Ismael riendo. Tal vez estaba bromeando o solo era la alegría despreocupada de un joven, pero Sara lo notó. Esa risa fue demasiado para ella. Fue a Abraham y dijo: «Echa a esta esclava y a su hijo, no compartirá la herencia con mi hijo Isaac». Génesis 21, 10. Abraham se estremeció. Amaba a Ismael, su primogénito. Pero esa noche Dios le habló en sueños. «No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Hazle caso a Sara. Tu descendencia será contada a través de Isaac. Pero no temas, también haré de tu hijo con la sierva una gran nación, porque también es tuyo». Génesis 21, 12-13. Y así, con tristeza en el corazón, Abraham empacó pan y agua, y envió lejos a Agar e Ismael. Lo que antes fue una tensión callada, ahora se convirtió en una separación dolorosa. Antes de continuar, queremos pedir tu apoyo. Suscríbete y deja un me gusta para que podamos seguir compartiendo estas historias significativas de la Biblia. Ahora sigamos el camino de Ismael. El calor ese día era brutal. Las tiendas estaban decoradas con telas brillantes, se prepararon animales y el aroma de la carne asada llenaba el aire. Los siervos aplaudían y bailaban. Había risas, alegría y canciones. Isaac, el niño tan esperado, había sido destetado, un momento de orgullo y tradición. Abraham observaba la celebración con expresión serena, pero ojos llenos de emoción. Había esperado toda una vida para esto. Isaac se aferraba a sus piernas, radiante de felicidad. Sara irradiaba gozo, todo su ser sonreía, su rostro, su cuerpo sanado, su corazón completo. Pero cerca, de pie en silencio, estaba Agar. No se unía a la música ni a las charlas. Sus ojos se mantenían fijos en una sola cosa. Ismael, ya de 16 años, estaba entre los adultos. Ya no era un niño, pero no sabía bien cuál era su lugar. Observaba la fiesta con atención. A veces se reía suavemente con los demás. En otros momentos se alejaba solo, pensativo y callado. Nadie podía decir lo que sentía. Solo Agar comprendía de verdad a su hijo. Ese día, algo pesado flotaba en el aire. Mientras la música sonaba y las voces se elevaban, alguien notó a Ismael riendo, quizás burlándose de Isaac, tal vez imitando un gesto, o solo buscando ser notado como suelen hacer los jóvenes. Pero Sara lo vio.
Para ella no fue inocente, fue una provocación, una herida abierta, una chispa para el fuego de todos sus miedos. Fue con Abraham, con la mirada firme y la voz decidida. Echa a esta sierva y a su hijo. No heredará junto con mi hijo Isaac. Génesis 21:10. Abraham se quedó quieto. Sus palabras lo hirieron más que cualquier cuchillo. Expulsar a Ismael, su hijo mayor, el niño que había acunado, guiado, con quien cazaba y oraba. Sintió que el mundo se desmoronaba. Quiso hablar, pero no salieron palabras. Sara no cedió, su dolor se había convertido en firmeza. No quería compartir el futuro de su hijo con ningún rival. Isaac sería el único heredero, la única luz, la única promesa. Esa noche, Abraham no pudo dormir. Caminó sin cesar, oró en silencio, miró las mismas estrellas que una vez marcaron el inicio de la promesa de Dios. Y entonces, en la calma de la noche, la voz de Dios regresó. No te angusties por el muchacho ni por la sierva. Haz lo que Sara te ha pedido. Tu verdadera descendencia vendrá a través de Isaac. Pero también haré del hijo de la sierva una gran nación, porque también es tu hijo. Génesis 21:13. Abraham cayó al suelo, como si el cielo hubiera pronunciado en voz alta su dolor. Al amanecer, antes de que el sol se alzara del todo sobre la tierra, se acercó a la tienda de Agar. Llevaba un odre con agua, un poco de pan y unos ojos que no encontraban palabras para decir adiós. Agar no dijo nada, sin preguntas, sin llanto. Ella entendía. Abraham le entregó el odre con dedos temblorosos, tocó el brazo de Ismael, forzó una media sonrisa, pero no pudo sostenerla. Ismael estaba confundido, no comprendía lo que ocurría. Buscó en el rostro de su padre, pero solo encontró tristeza. No se dijeron palabras de despedida. Solo el sonido suave del odre cerrándose, la tela sobre la cabeza de Agar y los pasos alejándose. No era un viaje, era un exilio. Agar caminaba con su hijo a su lado. El desierto se extendía sin fin. Cada paso traía duda. Cada brisa resonaba con silencio. Ismael miraba hacia atrás constantemente, esperando que su padre los llamara de regreso. Pero las tiendas pronto se convirtieron en siluetas lejanas contra el cielo. Estaban solos. El calor aumentaba, la arena quemaba sus pies, el agua se agotaba, el pan se endurecía y el silencio se volvió más denso entre madre e hijo. Ninguno se atrevía a decir en voz alta lo que ambos ya sabían. Habían sido dejados atrás para morir. Aún así, algo dentro de Ismael resistía. Algo que aún no podía nombrar, una chispa heredada de su padre, una creencia aún sin forma, pero viva en su pecho como el eco de una promesa olvidada. Y Agar mantenía la mirada en el polvo, avanzando paso a paso, respiro a respiro. El niño a su lado no era solo su hijo, era todo, su único vínculo con el Dios que una vez la vio. El mismo hogar que lo había abrazado, ahora lo arrojaba al desierto. El calor no era solo clima, era castigo, frío en su crueldad, pero ardiente en su mordida. El viento traía agujas de arena que pinchaban como cuchillas invisibles. El cielo parecía de metal, silencioso, cerrado. La tierra, seca y eterna. Los pies de Agar ardían mientras sus sandalias se desgastaban en el terreno áspero de Berseba. Ismael la seguía, pero ya no con la confianza del niño que corría entre ovejas en el campamento. El sol quemaba sus espaldas. Sus cuerpos temblaban, no por frío, sino por hambre y agotamiento. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Ella sabía cuál era el único lugar al que no volvería. La tienda donde la esperaba el rechazo. Pero ¿a dónde ir ahora? ¿Dónde estaba el agua prometida, la paz anunciada, el consuelo susurrado desde el cielo? La tierra que una vez le dio vida ahora solo hablaba de muerte.
El odre colgaba seco a su lado. Lo presionó, lo golpeó, esperando escuchar una gota. Lo sacudió con manos temblorosas, pero no quedaba nada. Ni bebida, ni rescate. Ismael tropezó, ahogándose con el aire seco. Agar lo sostuvo antes de que cayera. Se desplomó contra una roca respirando con dificultad. Sus labios partidos, su lengua pegada al paladar. Su mirada era lejana, apagada. Aún así no habló, no lloró, no suplicó. Simplemente resistió. Y ese silencio, esa fuerza tranquila, rompió a Agar más que cualquier grito. Lo abrazó con fuerza. Intentó sonreír, intentó decir que lo lograrían, que el atardecer traería viento fresco, que la noche aliviaría el calor. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Su cuerpo temblaba, sus piernas cedieron. Entonces tomó una decisión desgarradora. Se alejó. Sabía lo que se acercaba. Colocó a su hijo bajo un arbusto seco, la única sombra que encontró, apenas suficiente para cubrir su cabeza. Pero era todo lo que tenía. Ismael no habló, simplemente se recostó. Sus ojos cerrados, su piel sudorosa, sus brazos flojos, su pecho subiendo y bajando cada vez más lento. Agar caminó, solo unos pasos, no lejos, pero lo suficiente para no verlo. Lo suficiente para que él no la viera en el final. Se sentó a distancia, cubriéndose el rostro con los brazos, y lloró. Lloró con toda su alma, desde lo más profundo de su ser, rota en cada parte. Lloró como una madre que pierde a su hijo y no puede evitarlo. Lloró sin formar frases, sin necesitarlas. Un dolor antiguo, crudo, tan árido como la tierra que la rodeaba. No quiero ver morir al niño. Génesis 21, 16. Fue todo lo que pudo decir. Ismael yacía inmóvil. Su respiración seguía apenas, sin lágrimas, sin palabras. Pero lo sentía. Sentía la agonía de la sed, el peso de ser abandonado, el dolor de no ser deseado. Y entonces algo dentro de él se quebró. No fue un grito, no fue fuerte ni desesperado. Fue un llanto suave, un sonido débil, casi imperceptible. Pero ascendió, no a los oídos de Agar, no a oídos humanos, sino al cielo. Fue la voz de un niño rechazado que llegó hasta Dios. Allí, en el silencio del desierto, sin comida, sin agua, sin esperanza visible, Dios escuchó la voz de Ismael. Y no era la primera vez. El mismo Dios que una vez habló con Agar, la misma voz que prometió que este niño sería un gran pueblo, la misma presencia que la vio cuando otros la ignoraron, volvió a verla. Y escuchó, porque Dios nunca olvida a los que se sienten olvidados. No guarda silencio ante el sufrimiento silencioso. No aparta la mirada de quienes el mundo desecha. En ese momento, entre los sollozos de Agar y la debilidad de Ismael, el cielo se abrió suavemente, sin fuego, sin relámpagos, pero con presencia. Invisible pero innegable, tan real como la arena ardiente. Agar aún tenía la cabeza baja, todavía no lo había notado. Pero el ambiente cambió. Dios había llegado. Ya no había gritos, solo un llanto suave que lo alcanzó. El desierto se quedó quieto. Un silencio denso y cortante. No volaban aves, no se movían insectos, solo el susurro del viento y el aliento débil del dolor. Agar seguía sentada aparte, con el rostro entre las manos. Su cuerpo encorvado, su corazón hecho trizas. Su alma ya no gritaba, solo latía con una pena constante y callada. Delante de ella yacía el niño que había llevado en su vientre, tendido sobre la arena ardiente, suspendido entre la vida y la muerte. A su alrededor, solo polvo y calor abrasador, pero incluso allí, Dios estaba cerca. Y justo cuando la esperanza desaparecía, el cielo rompió el silencio. Agar. La voz llegó, clara, firme, pero tierna. Lentamente levantó la cabeza. El aire mismo parecía distinto,
como si trajera un viento nuevo. No venía de la tierra ni de los lados, venía de arriba. ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. Génesis 21:17. Se quedó inmóvil. Esa voz la recordaba. Era la misma de años atrás, cuando vagaba embarazada y sola por el desierto. La voz que prometió que Ismael viviría, que prosperaría, que sería un pueblo. La voz que la vio cuando nadie más lo hizo. Y ahora venía de nuevo, pero no por ella. Esta vez venía por él, por Ismael. Levántalo, tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Génesis 21:18. Agar se puso de pie lentamente, con las piernas débiles, los ojos aún húmedos, pero algo había cambiado. La voz traía el peso del destino, de la verdad, de lo divino. Miró a Ismael. Seguía respirando. Su pecho se movía apenas, su piel estaba sucia, sus labios agrietados, pero vivía. Entonces los ojos de Agar se abrieron, los ojos de una madre, de una sierva, de una mujer desgastada por el sufrimiento. Y Dios le abrió los ojos y vio un pozo. Génesis 21:19. Parpadeó una vez y otra. Allí estaba, un pozo. No era una visión, ni un espejismo, real, tan real como la sed, el miedo y la promesa hecha tiempo atrás. El pozo siempre había estado allí, pero el dolor la había cegado. Y fue Dios quien le devolvió la vista. Agar corrió, con cada gramo de fuerza que le quedaba. Corrió hacia el agua, se arrodilló, llenó el odre con rapidez, sus manos temblaban, pero estaban llenas de fe. Luego volvió corriendo hacia su hijo. Ella levantó con cuidado su cabeza, vertió agua sobre sus labios, luego dentro de su boca, y después sobre su rostro. Y su respiración se hizo más profunda. La vida regresó. Ismael abrió los ojos, débiles pero conscientes. Miró a su madre, luego al cielo. Y en ese instante, bajo el mismo sol que antes los había quemado, la promesa volvió a cobrar vida. Agar lloró, pero estas lágrimas eran distintas. Ya no eran de dolor, sino de alivio, de gratitud, de asombro. Miró el pozo y recordó: tú eres el Dios que me ve. Pero ahora también podía decir: tú eres el Dios que me escucha. Y allí, en ese desierto callado y vacío, con solo el cielo como testigo, Dios confirmó una vez más: Ismael viviría y sería un gran pueblo. No viviría como siervo, ni se desvanecería en el olvido, ni sería borrado de la memoria. Sería líder, dejaría un legado, sería contado entre los grandes. El niño arrojado al polvo se levantó, no por manos humanas, sino por fuerza divina. El desierto seguía igual, el sol aún ardía, las pruebas permanecían, pero ahora había un pozo, una fuente de esperanza, una señal duradera de que no toda sequía termina en ruina. Ismael se puso de pie, con el agua goteando de su barbilla, su mirada viva otra vez, su cuerpo aún cansado, pero sus pasos buscaban fuerza. Agar, a su lado, sonreía entre lágrimas. Ese pozo quedaría allí, un recordatorio silencioso de la misericordia de Dios, un lugar donde el cielo tocó la tierra, no con relámpagos, sino con ternura. Y Agar nunca lo olvidaría. Desde el borde de la muerte, una promesa se levantó, vista solo por Dios. El desierto no ofrece perdón, pero sí memoria. Su arena, marcada por las huellas de Agar e Ismael, guardaba historias que ningún viento podría borrar. Después de ver el pozo que les dio vida, Agar tomó una decisión. No viviría más de lo que otros descartaban. Construyó un nuevo hogar lejos, en un lugar donde nadie dictara su camino ni le dijera quién debía ser. Y allí, en la tierra seca y rocosa, Ismael creció.
no bajo el cobijo de Abraham, no con la facilidad de una herencia, sino con libertad, libre de expectativas, libre de máscaras. El viento se convirtió en su maestro, la tierra abierta en su escuela, la lucha diaria por agua y alimento en su examen constante. Su cuerpo se endureció rápido, su fuerza creció, sus pies se adaptaron a la piedra y al calor, y su mirada se afiló como la de un cazador. Aprendió a moverse sin ruido, a leer rastros en la arena, a distinguir huellas nuevas de antiguas. Podía detectar el aliento de una gacela desde lejos. Su primer arco fue un palo torcido y una cuerda trenzada a mano. Sus manos sangraron, pero no se rindió. Cada día volvía a practicar. Y cuando al fin la flecha voló recta y golpeó una roca, sonrió. Y fue como si el desierto sonriera también. Ismael se volvió un arquero experto, no por diversión, sino porque la vida lo exigía. Agar lo observaba en silencio, llena de orgullo. Nunca intervenía. Sabía que era la tierra quien debía formarlo, que la sed sería su disciplina. No era tiempo de protegerlo, era tiempo de forjarlo. Las noches eran frías. A menudo se acurrucaban juntos en silencio, escuchando el murmullo de la arena y los aullidos lejanos de las bestias. Ismael nunca hablaba de Abraham, pero por las noches, al mirar las estrellas, su mirada se quedaba quieta, como esperando una respuesta que nunca llegaba. A lo único que se aferraba era a la promesa que una vez escuchó. Dios había dicho: «Haré de él una gran nación». Pero todo lo que veía a su alrededor era polvo, rocas y quietud. Sin tribu, sin seguidores, sin bandera ondeando, solo él, su madre y una tierra sedienta. Pero esa tierra lo recibió y él también la aceptó. Aprendió a ver agua donde otros solo veían ruina. Descubría manantiales ocultos, piedras que ofrecían sombra preciosa, raíces que guardaban humedad escondida. Se volvió parte de la tierra, del sol, de las criaturas que llamaban hogar al desierto. Con el tiempo su fama se extendió. Ismael, el guerrero del sur, el cazador que no necesitaba tener los ojos abiertos, el arquero cuyas flechas siempre daban en el blanco. Los viajeros que lo encontraban pronunciaban su nombre con respeto, algunos con miedo, otros con admiración. Pero incluso con su creciente prestigio, seguía solo. Agar lo sentía y en lo profundo sabía que su hijo necesitaba más que sobrevivir. Necesitaba un hogar, aunque fuera de lona. Necesitaba un apellido, una presencia a su lado, alguien con quien compartir calor, noches largas, risas suaves y relatos al oído bajo las estrellas. Así que viajó de regreso a Egipto, la tierra de donde venía, y allí encontró esposa para él. Su nombre no fue escrito, pero sus raíces eran egipcias, como las de Agar. Ella entendería el desierto, sus ritmos, su silencio y el peso de las palabras no dichas. Su unión fue sencilla, sin gran celebración como en Canaán, sin nobleza presente, pero hubo fuego, hubo pan, dos miradas encontradas y un lazo fue formado. Y con eso el niño se convirtió en hombre. Ahora tenía su propio refugio, sus pasos eran más firmes, su voz más profunda, su presencia más fuerte. Pero dentro de él algo aún se agitaba. Tenía fuerza, habilidad, una esposa y respeto, pero una parte de él aún buscaba. El desierto lo había moldeado, pero no había calmado su espíritu. Aunque su cuerpo estaba hecho para esa tierra, su alma anhelaba algo sólido. No sabía cómo llamarlo, un espacio dentro, un tirón lejano, una pena silenciosa por el padre que una vez lo sostuvo, pero luego lo soltó. Por un hogar que le dio cobijo, pero después lo echó. Por una promesa oída, pero aún no cumplida. El desierto le dio raíces, pero no paz. Su esposa le dio hijos, pero no paz. Su arco le dio alimento, pero no legado. El desierto fue su hogar, pero su corazón aún buscaba descanso.
El tiempo en el desierto no se mide por minutos ni por campanas. Se cuenta por el sol que sube y baja, y por lo delgadas que se vuelven tus sandalias. Cada línea en el rostro guarda un recuerdo, cada diente faltante, una lección, cada cicatriz narra una historia que el desierto esculpió sin pedir permiso. Ismael ya era un hombre. El niño salvado junto al pozo se convirtió en líder, proveedor, padre. Los años marcaron su rostro con firmeza, llenaron sus ojos de conocimiento sobre tierras lejanas y endurecieron sus manos para construir, proteger y guiar. Agar, ya anciana, lo observaba con satisfacción silenciosa. Hablaba poco, no hacía falta. La forma en que moldeaba el pan, ajustaba la tienda o cuidaba el odre decía todo sobre el camino que habían recorrido. La tienda solitaria de Ismael se convirtió en una entre muchas. A su alrededor, las familias comenzaron a reunirse. No fue de repente, ocurrió con el tiempo. Los hijos nacidos de su esposa egipcia empezaron a crecer, hombres como él, nacidos bajo un cielo implacable, criados por el aullido del viento y forjados en la lucha por cada sorbo de agua. Con el tiempo, cada hijo de Ismael levantó su propia tienda. Fueron 12, nombrados en Génesis 25, 13 a 16. Nebaiot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Todos llevaban la sangre de los que vagan, no heredaron tierras, pero sí el espíritu de un padre que dominó tierras temidas por otros. No recibieron fortalezas, pero heredaron el viento, indomable y libre. No construyeron ciudades, pero reclamaron su espacio. No llevaron coronas, pero alzaron tiendas con orgullo, y esas tiendas se multiplicaron. Extendidas por el viento, los viajeros que pasaban por sus tierras encontraban honor y hospitalidad. Las tribus errantes eran recibidas con justicia, y los agresores enfrentaban defensa feroz. Estas familias del desierto no tenían reyes, pero seguían a un hombre, el que resistió donde otros cayeron. Sus 12 hijos se convirtieron en jefes, sus grupos crecieron. Lo que empezó como una sola familia se transformó en un pueblo reconocido, una nación del desierto. Un pueblo que no se inclinaba ante nadie, que conocía el peso del silencio y la arena. Un pueblo sin muros, pero con identidad inquebrantable. Ismael no llevaba túnicas reales, pero era escuchado. No tenía cetro, pero su voz tenía peso. Fue honrado como padre de muchos, y aquellos que antes se burlaron de su origen, ahora bajaban la mirada ante él, porque veían que no era como los demás. No fue formado por el confort, sino por el dolor. No se hizo fuerte con honores, sino al ser rechazado. Nunca conoció la seguridad de ser protegido, solo la fuerza de proteger a otros. Se convirtió en líder, pero más aún, en testigo viviente. Un recordatorio de que Dios escucha. Una señal de que los rechazados aún son vistos. Un testimonio de que, incluso en un desierto árido, un pueblo puede levantarse desde el sonido de un solo clamor. Y aunque otros lo honraban, aunque fue padre de muchos, aunque sus tiendas se extendían por tierras áridas, Ismael seguía cargando algo por dentro. Un silencio que los años no podían calmar, un vacío que el tiempo se negaba a llenar. Aún veía la imagen de su padre, Abraham, la mano que una vez lo guió, los ojos que no pudieron decir adiós, el día en que su tienda desapareció en la distancia y el momento en que caminó hacia el vacío con solo pan y agua. Ismael sabía que no fue elegido para heredar los campos de Canaán, pero ahora también sabía con certeza que Dios lo había escogido para algo más grande. Mientras otros se aferraban a tierras, él echaba raíces en el polvo. Mientras otros luchaban por cercar territorios, él levantaba hogares donde el viento lo permitía.
Mientras reyes caían y sus tronos se derrumbaban, Ismael veía a sus hijos crecer, sus campamentos expandirse, sus historias resonar entre las arenas. Enseñó a sus hijos a encontrar pozos ocultos, a moverse en silencio, a proteger sin atacar primero. Pero por encima de todo, les enseñó a resistir, porque la resistencia era su herencia. No había altares tallados ni escrituras sagradas ligadas a su nombre, pero había algo más fuerte, un legado, una presencia, una historia contada por la misma arena bajo sus pies. Quienes dormían bajo sus tiendas lo sentían. No era solo un jefe tribal, era más que un padre de muchos, era el fundador de una promesa que aún no se había desplegado por completo. Y cada vez que el viento del desierto pasaba por el campamento, parecía que los cielos susurraban: «No te he olvidado». No tenía escrituras de propiedad, pero estaba construyendo un pueblo. El desierto recuerda. Sus dunas pueden cubrir huellas antiguas, pero no las olvidan. Pueden ocultar huesos, pero retienen la historia. Y allí, donde el cielo se encuentra con la tierra ardiente en un horizonte sin fin, Ismael y sus hijos aprendieron que la libertad nunca es gratuita. Al principio solo había espacio, lugar para plantar tiendas, cuidar animales y excavar donde el agua se escondía, pero con el tiempo ese espacio se volvió más valioso que el oro. Y otros empezaron a notarlo. Las disputas no comenzaron con gritos de guerra, llegaron en susurros, un pozo robado, una incursión nocturna, un mensajero que no regresó, rumores entre tribus sobre reclamos de tierra. Así comenzaron las guerras silenciosas. Ismael sabía que su gente no tenía fortalezas. Sus hijos no portaban armas brillantes ni marchaban como soldados, pero poseían lo que ningún rey podía controlar: la fuerza para resistir. Sus guerreros conocían el desierto mejor que cualquier forastero. Entendían el ritmo de las piedras, cómo desaparecer entre las dunas, cómo leer el viento y escuchar cuando la arena delataba pasos. La oposición, tribus como Kedar, Nebaiot, Getur, descendientes del mismo Ismael, comenzaron a alzarse no solo como familias, sino como guardianes de su herencia. No buscaban conquistar ciudades, solo querían vivir en la tierra a la que el cielo los había guiado. Pero la paz tiene un precio. Pronto, las potencias vecinas se dieron cuenta de que este pueblo errante era mucho más difícil de vencer de lo que imaginaban. Vinieron los babilonios, vinieron los asirios, soldados contratados para vigilar caravanas y asegurar rutas comerciales, llegaron con pergaminos, armas y planes de dominio. Pero cada vez que se adentraban demasiado, desaparecían, no porque la línea de Ismael fuera cruel, sino porque el desierto protege a los suyos. Los primeros choques fueron rápidos y certeros, ataques súbitos, flechas certeras, fuegos encendidos en el momento justo. Cuando los enemigos llegaban, las tiendas ya no estaban. Cada rastro había sido borrado, el silencio había reclamado su lugar. Sin embargo, la tierra llevaba cicatrices. Los hijos de Ismael aprendieron desde temprano: la libertad requiere vigilancia constante. Para conservar lo tuyo debes conocer su valor. El desierto puede ofrecer refugio, pero también exige sacrificio. Una noche, una tribu rival intentó apoderarse de los pozos de Masá. Vinieron armados con espadas de hierro y escudos brillantes. Pero no encontraron presa fácil. Se toparon con arqueros ocultos, piedras cayendo desde las colinas y dardos lanzados con precisión. Al amanecer, los cuerpos de los caídos rodeaban el agua. Ismael, ya anciano pero firme, caminó entre ellos en silencio. Sus ojos estaban alerta. Esto no era triunfo, era supervivencia. Se arrodilló junto al manantial, tocó el agua, miró a sus hijos reunidos y dijo: «Nunca entreguen lo que Dios ha puesto en sus manos».
Ellos no respondieron con palabras, sino con miradas firmes. Entendían, el desierto era suyo, no tomado por la fuerza, sino ganado con resistencia. No nacieron para gobernar imperios, pero tampoco se inclinarían. Sus espaldas eran fuertes, sus manos endurecidas, sus lazos tejidos con sangre y memoria. Con el tiempo, los nombres de Ismael y sus descendientes resonaron en tierras lejanas. Algunos los llamaban salvajes, otros primitivos, pero ninguno los ignoraba, porque detrás de cada tribu había un legado, dolor transformado en poder, rechazo convertido en pertenencia, un niño que una vez lloró bajo un arbusto, ahora antepasado de un pueblo que defendía tierra sagrada con polvo, fuerza y determinación. Ismael no escribió decretos, pero vivió con una verdad: nunca olvides tus comienzos. No caminaba entre multitudes, pero generaciones enteras seguían su camino. No llevaba corona, pero los hombres bajaban la mirada en su presencia, porque sabían que este era el hombre que una vez fue apartado de la promesa, pero nunca abandonado por Dios. Y la sangre que corría por sus venas alimentaría a un pueblo. El viento entre las dunas cargaba más que arena, llevaba destino. Entre dunas y quietud, en el centro de una tierra donde solo crece la resistencia, una promesa sagrada comenzaba a cumplirse ante todos. Lo que antes fue un susurro de ángel junto a un manantial, ahora tomaba forma, identidad y linaje. Ismael se había convertido en padre, no de 1 o 2, sino de 12 hijos. 12 hijos que harían más que continuar su sangre. Serían las raíces de naciones enteras. Estas tribus crecieron, se establecieron y reclamaron el desierto entre Egipto y Asiria. No eran herederos comunes, eran realeza, tal como lo dice la Escritura. Génesis 25, 16. Cada nombre llevaba un llamado. Cada nombre representaba algo. Cada nombre era el legado de un niño que una vez lloró bajo ramas espinosas mientras la muerte lo rondaba. Ahora esos hijos caminaban por la arena como líderes. El mayor, Nebaiot, noble y justo, gobernaba con claridad y equidad. Su pueblo era conocido por su honestidad y grandes rebaños. Luego Kedar, luchador nato, arquero como su padre, jefe de una tribu tan hábil que incluso sus enemigos lo respetaban. Adbel, el tercero, era callado y devoto, elegido para guardar la historia y la memoria. Mibsam y Misma, una pareja inseparable, eran famosos por trazar rutas comerciales que otros temían, marcando caminos en territorios hostiles. Dumá y Masá hicieron pactos con clanes vecinos, extendiendo sus tiendas a lugares que antes se creían inhabitables. Sus nombres se volvieron conocidos entre viajeros y nómadas, símbolos de resistencia y fiabilidad. Hadad, el octavo, era fogoso pero leal. Tomaba decisiones rápidas y llevó a su pueblo al éxito con valentía. Temá, aunque más joven, poseía una sabiduría profunda y formaba consejos entre sus hombres, guiando incluso a los mayores. Y luego estaban Jetur, Nafis y Kedemá, 3 hermanos que alcanzaron los rincones más lejanos de la región, marcando los límites de lo que un día sería llamado el dominio ismaelita. En cada frontera del desierto había un ismaelita. En cada valle seco, un fuego encendido por uno de sus hijos. En cada relato contado bajo las estrellas, el nombre de Ismael volvía a surgir. La promesa ya no era esperanza, era real, firme y perdurable. Agar, ya anciana, miraba desde la distancia con los ojos llenos de emoción. Había visto a su hijo ser expulsado, el agua agotarse, la fe apagarse, solo para verla renacer. Ahora veía a los pequeños correr entre las tiendas, a sus hijos ser honrados, el nacimiento de una nación forjada en lucha, fe y coraje. E Ismael, siempre firme, el hombre que una vez estuvo solo, ahora enseñaba a otros a caminar juntos.
Sentado a la entrada de su tienda, recibía a sus hijos de regreso con historias de éxito, comercio y amistad. No había tronos, pero sí paz. No había coronas doradas, pero sí honor. Nunca perdió de vista sus comienzos, aún recordaba la mano de Abraham ofreciéndole el odre, y a veces los ojos penetrantes de Sara regresaban a él en sueños. Pero el pasado no lo rompió, lo formó. Ahora lo veía con claridad. La promesa no fue cancelada, solo redirigida. Esto nunca fue Isaac contra Ismael. Fueron historias separadas, destinos distintos, ambos guiados por la mano de Dios. Uno dio origen a reyes y profetas, el otro a líderes del desierto, hombres libres que convirtieron cada viaje en desafío y cada hijo en una promesa viviente. Las 12 tribus de Ismael vivían sin muros de piedra, pero conocían los límites del respeto. Sus nombres perduraron a través de los siglos. Siglos después, los gobernantes hablarían de Quedar. Los profetas escribirían su nombre. Los textos antiguos describirían sus caravanas. Los ismaelitas seguirían vivos, en crónicas, en leyendas, en la memoria compartida. Y todo comenzó con un niño al borde de la muerte y una madre que no pudo soportar mirar. Ahora, alrededor del pozo que los salvó, se alzaban tiendas como testigos. Hijos reunidos, niños jugando, comidas cocinadas y ancianos transmitiendo historias. Era una nación, una verdadera nación, sin trono, sin fortaleza, pero llena de propósito, de espíritu, de identidad. Ismael caminaba entre ellos como quien contempla una tierra no heredada, sino ganada con fe y perseverancia. Sus manos marcadas por el tiempo, su mirada profunda por la vida y su voz aún con autoridad. Y cuando hablaba, sus hijos escuchaban. Los reunía a los 12, como cada estación, para recordar el pasado, el momento en que Dios escuchó su voz, el día en que los ojos de su madre se abrieron al agua, la promesa que se creyó perdida, ahora cumplida a su lado. 12 hijos, 12 líderes y una herencia escrita en las arenas eternas del tiempo. El desierto no conoce horas. Allí el tiempo se mide por la memoria y la paciencia de la espera. La edad se ve en los ojos, el peso en los hombros, la sabiduría en el silencio entre palabras. Ismael se había convertido en un verdadero patriarca. Su cabello, antes negro como las sombras del desierto, ahora brillaba de plata bajo el sol. Su piel llevaba las firmas del tiempo, pero su cuerpo seguía erguido. Sus manos aún dominaban el arco y entre las tribus su nombre resonaba con fuerza. Nadie lo despreciaba, incluso sus enemigos lo respetaban. Era más que un rastreador, más que un jefe. Era un sobreviviente hecho leyenda, un hombre nacido fuera del pacto que convirtió el exilio en legado. La historia de Ismael cruzó desiertos y valles, grabada para siempre en el aliento del viento. Su nombre se pronunciaba en rutas comerciales, honrado por mercaderes, invocado por jefes tribales. Cada vez que surgía, el ambiente cambiaba. Decían que nunca era tomado por sorpresa, que podía oír a una serpiente deslizarse por la arena, que su arco era parte de su cuerpo, y que sus flechas cortaban el aire como hilos de viento. No eran mitos, sino recuerdos reales. Una vez, un grupo de saqueadores del norte intentó apoderarse de un pozo que pertenecía a sus descendientes. Vinieron ocultos por la noche, armados con cuchillas y estrategias, esperando sorprender. Pero no contaban con Ismael vigilando. Con su arco a la espalda, ojos afilados y pies firmes en la arena, se paró entre los atacantes y el agua. No dijo nada, la primera flecha silbando en la oscuridad. Lo dijo todo. Golpeó el suelo junto al jefe enemigo, una advertencia clara, inconfundible. Los invasores se retiraron sin un solo choque, sin una palabra, porque sabían que este hombre ya había enfrentado pruebas que ellos jamás comprenderían.
Y no solo los enemigos reconocían su poder, sus hijos se reunían junto al fuego, escuchando con reverencia, como si recibieran sabiduría de un profeta. Pero Ismael nunca se atribuía grandeza. Hablaba con humildad, recordando no solo triunfos, sino también el llanto de su madre, el pozo escondido y el espacio callado entre él y su padre. Decía que el silencio le enseñó a oír el desierto, porque el desierto no habla con palabras, se comunica en cambios de aire, en luz ardiente, en espacio vacío. De él aprendió a moverse sin ser visto, a cazar sin desperdicio, a proteger sin violencia, a liderar sin imponer, y sobre todo a vivir sin aferrarse a lo que nunca le fue ofrecido. Nunca conoció un trono y no hacía falta entre su pueblo. El liderazgo surgía de los hechos, del recuerdo compartido de que se levantaron desde la nada y ahora no les faltaba nada. Tenían libertad, propósito y un nombre ya no ligado al dolor, sino al respeto. En las asambleas tribales, cuando los ancianos se reunían para trazar rutas, compartir recursos o forjar alianzas, Ismael siempre hablaba al final. No por falta de voz, sino porque su palabra cerraba el círculo. Nunca alzaba la voz, pero cuando hablaba caía el silencio. Su consejo era breve, pero contenía la sabiduría de muchas vidas, como si hasta la arena se detuviera para escucharlo. Y su arco nunca estaba lejos, lo mantenía limpio y tensado, siempre listo. Era más que una herramienta, era su historia, su herencia, el objeto que lo acompañó en cada etapa de su vida, ahora reposando junto a los recuerdos más queridos. En las noches ceremoniales, Ismael tomaba su arco y soltaba una sola flecha hacia el crepúsculo, siempre hacia donde soplaba el viento. El gesto era silencioso, pero cargado de sentido. Sus hijos callaban, sus nietos miraban con asombro, y los ancianos visitantes asentían con respeto. Esa flecha no era solo madera en movimiento, era memoria, un símbolo del tiempo en que fue lanzado al desierto sin nada, del momento en que su madre creyó que no sobreviviría, de cómo el mundo lo dio por perdido, y cómo, en esa misma hora, Dios lo escuchó. El zumbido de la cuerda era sonido de desafío, de confianza, de renacer, un sonido que marcaba la supervivencia de un niño que se volvió más fuerte que el dolor. Cada disparo llevaba el peso del exilio. Ese día el cielo se tornó gris, no por lluvia, pues la lluvia rara vez visita el desierto, sino por duelo. El aire se volvió denso, más lento, cargado, como si incluso el viento sintiera que un grande se había ido. Abraham, amigo de Dios, portador del pacto, caminante de fe, había muerto. Había exhalado su último aliento en paz tras una vida larga y plena. Génesis 25, 8. Pero incluso los gigantes de la fe regresan al polvo como todos los demás. Ahora el cuerpo del padre yacía envuelto en lino, listo para ser sepultado, y tras años de distancia, Ismael regresó. No se envió mensaje para llamarlo, ningún jinete fue a su campamento lejano. Pero él lo supo, la sangre siempre lo sabe, el alma siente, y un espíritu compartido reconoce cuando algo cambia. Llegó antes de que Isaac pudiera preguntar cómo recibirlo. Descendió de su montura, caminó con paso firme, arco en la espalda, portando las marcas del tiempo y la sombra silenciosa del niño que una vez fue. Isaac, el hijo prometido, permanecía en silencio. Sus miradas se cruzaron. No hubo saludo. Isaac sostenía el sudario de su padre. Ismael se detuvo en la entrada y bajó la cabeza. Ese gesto borró los años. En ese segundo callado, todo el pasado estaba allí. El llanto en el desierto, el odre vacío, el silencio de Abraham, la presencia de Dios, todo entre dos hermanos y su padre. Juntos lo llevaron a la cueva de Macpela, el lugar que Abraham mismo eligió, donde Sara había sido enterrada. Era un sitio sagrado por la plata, por el sacrificio y por la fe firme de un hombre que lo dejó todo por una promesa aún no vista.
Cargaron el cuerpo juntos. Ningún siervo se acercó, nadie más lo tocó. Solo 2 hijos, uno de la promesa, el otro del desierto, a cada lado del hombre que les dio la vida, y al hacerlo, los separó. Y en ese entierro silencioso no hubo cánticos fuertes ni gestos dramáticos, pero el silencio habló más que cualquier llanto, más profundo que cualquier elogio. Contó todo lo que pudo ser y no fue, todo lo que el tiempo arrebató sin devolver. Ismael miró la piedra que sellaba la tumba como si mirara un espejo. Debajo reposaba el padre que conoció y que no volvería a ver. El hombre que le dio la vida y también el exilio, el hombre que lo amó y lo envió lejos. Pero no había amargura en Ismael. Dolor, sí, nostalgia profundamente, pero sin resentimiento, porque los años le enseñaron que algunas heridas no se curan con rabia, sino con comprensión. Y allí, ante la tumba, comprendió. Abraham había actuado por obediencia, creyendo que era el camino de Dios. Y él, Ismael, no había perecido, había florecido, se había hecho fuerte y fue padre de una nación. Ahora regresaba, no con ira, sino para enterrar al hombre que marcó su comienzo. Del otro lado, Isaac también se sentía inquieto. El hombre ante él era familiar y extraño, su hermano, pero también un desconocido. El niño que fue expulsado era ahora un líder forjado, y en ese momento no eran rivales, no eran el elegido y el rechazado, sino hijos que lloraban a su padre. El silencio permanecía. Sin abrazos, sin reproches, solo respeto mutuo. Un espacio seguía entre ellos, no de conflicto, sino de años no compartidos y caminos que nunca se cruzaron. Cuando cayó el último puñado de tierra, Ismael fue el primero en partir. Montó su caballo, lanzó una última mirada a la entrada de la cueva y se alejó, no huyendo, solo continuando su viaje. Isaac se quedó atrás. Él continuaría el legado de la promesa, viviendo entre rebaños, altares y una línea construida sobre la fe. Pero nunca volvería a ver a su hermano, y tampoco Ismael regresó. El desierto lo llamaba. La soledad era su santuario, la libertad su verdad. Y aunque sus caminos se separaron, sus historias permanecieron entrelazadas. Porque lo que une a los hermanos no puede ser deshecho por los años, por la distancia, ni por la tumba. Dios recuerda, ese día 2 hermanos colocaron a su padre en la tierra, pero el espacio entre ellos permaneció. El desierto hace más que cubrir. Oculta, sí, pero también preserva. Como un pergamino llevado por el viento, guarda la memoria de aquellos que caminaron con valentía y dignidad. El nombre de Ismael ya no era solo suyo, se había convertido en símbolo, una voz ancestral que resonaba a través de las generaciones por los desiertos de Arabia, desde los límites de Egipto hasta las riberas del Éufrates, desde las montañas hasta las costas. Un nombre susurrado por el viento entre mercados y tiendas nómadas. Sus descendientes controlaban las rutas comerciales, no por la fuerza, sino con sabiduría, adaptación, visión y firmeza. Conocían cada manantial de memoria, cada sombra de roca, cada patrón estelar que guiaba las caravanas. Para ellos, el desierto no era barrera, era un mapa viviente. Los ismaelitas gobernaban los caminos que movían oro, incienso, sal, perfumes, especias y mirra. Comerciantes de Fenicia, Babilonia y Egipto debían negociar con ellos, cruzar sus tierras y respetar sus condiciones. Cualquiera que esperara alcanzar tierras lejanas debía pasar por donde los hijos de Ismael guardaban las arenas. Las tiendas de Quedar, por ejemplo, se volvieron legendarias. Tejidas con telas oscuras y resistentes por las mujeres de la tribu, soportaban tormentas y el paso del tiempo. Visibles desde lejos, indicaban bienvenida o advertencia. Siglos después, los profetas de Israel aún las mencionaban. Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Todos hablaron de los descendientes de Ismael como una presencia innegable en el equilibrio de poder del desierto. No era conquista, era influencia, no un gobierno impuesto, sino autoridad nacida del arraigo. Los descendientes de Ismael formaban clanes estructurados, cada uno con sus propias tradiciones, líderes y tratados. Pero compartían un lazo, un nombre heredado de uno no elegido por reyes, sino llamado por Dios. Entre ellos, la libertad era más valiosa que cualquier riqueza. Ningún trono los seducía, ninguna capital les atraía. Las dunas eran su fortaleza, las estrellas su techo, el resplandor del fuego al anochecer, su lugar sagrado. Incluso los reinos más poderosos los reconocían como una nación distinta. Mientras la línea de Isaac construía altares y aldeas en Canaán, los hijos de Ismael se expandían hacia afuera en espiral, como el viento tocando todos los bordes de la tierra. Sus posesiones eran pocas, su espíritu inmenso, su mirada siempre alerta. Transmitían su historia por voz. Los relatos de su antepasado se contaban bajo las estrellas, sobre la voz divina en el desierto, el manantial que surgió cuando toda esperanza se desvanecía, el arco que nunca fallaba, y el niño cuyos llantos llegaron al cielo. Las generaciones cambiaban, pero los nombres perduraban. Nebaiot fue conocido como progenitor de los nabateos, constructores de ciudades de piedra y señores del comercio árabe. Kedar fue célebre como tierra de hombres valientes y mujeres dignas. Dumá, Masá, Temá, cada uno se volvió casa, nombre, herencia, un pasado vivo, contado a los hijos y transmitido a los suyos. Nunca olvidaron su historia, sabían sus raíces, y aunque fueron enviados lejos de la casa de Abraham y no recibieron parte en Canaán, heredaron lo que ninguna mano podía arrebatar, el favor de Dios, prometido y cumplido. Ismael ya no caminaba entre ellos, el tiempo le había otorgado una vejez en paz, pero lo que él ya no veía, sus descendientes lo llevaban adelante. En cada oasis, un clan. En cada mercado, un legado. En cada caravana viajaba un fragmento del espíritu de quien una vez estuvo cara a cara con la muerte y fue levantado por la mano del Altísimo. Incluso quienes no conocían su historia completa honraban su nombre al escucharlo. Era como si el desierto mismo susurrara: aquí caminó uno que el mundo olvidó, pero el cielo no. Aquí vivió un hombre que empezó con poco y sembró en abundancia. Aquí se alzó un pueblo sin trono, pero guiado por propósito eterno. Donde quiera que viajaban, los descendientes de Ismael dejaban huellas de estructura, visión y fuerza callada. No redactaban leyes, pero sus vidas inspiraban normas no escritas. No levantaban templos, pero estudiaban el cielo en busca de señales. No buscaban imperios, pero su movimiento les daba autoridad. Sus tribus se multiplicaron uniéndose a pueblos vecinos, pero a través de las generaciones la memoria de su padre perduraba, porque todo lo que llegaron a ser había comenzado con un niño bajo un arbusto, un llanto que alcanzó el cielo y que nunca fue olvidado. Los hombres pueden caer, pero sus voces resuenan. Cuando el viento del desierto sopla entre tiendas silenciosas, lleva susurros antiguos, ecos enterrados en el polvo, fragmentos de legado flotando en la arena. Y entre esos susurros, uno se negaba a desaparecer, la voz de Ismael. Aunque sus pies ya no tocaban la tierra, aunque sus manos ya no tensaban el arco, aunque sus ojos ya no buscaban el horizonte. Su legado respiraba a través de su linaje creciente, expandiéndose por el oriente, los hijos de su nombre. Sus hijos engendraron hijos. De los 12 príncipes nacieron tribus, y de esas tribus surgieron regiones y dominios. Se extendieron por las arenas de Parán hasta los valles árabes y hasta los bordes de Mesopotamia. No eran restos del pasado, eran cimientos de lo que vendría. Lo que nació en el exilio se convirtió en un pueblo reconocido por registros divinos y terrenales.
Los profetas de Israel, mensajeros de Dios, comenzaron a pronunciar su nombre. Isaías, el vidente, escribió sobre Quedar, hijo de Ismael, y sus tiendas resistentes, sus grandes rebaños y sus guerreros. Isaías 21, 16 a 17. Jeremías nombró a las tribus del desierto, Dumá y los demás descendientes del hijo rechazado. Jeremías 49, 28. Ezequiel, escribiendo desde tierra extranjera, también describió a los comerciantes árabes, los mercaderes que venían de la línea de Ismael y llevaban bienes a Tiro. Ezequiel 27, 21 a 21. La Biblia, que una vez solo susurró sobre su nacimiento, ahora proclamaba su legado con fuerza, no como forasteros, no como olvidados, sino como voz legítima en la narrativa sagrada. Quedar, nacido de la línea de Agar, se convirtió en símbolo de la vida árabe, un pueblo de fuerza, hábil en armas, sabio en comercio. Sus tiendas quedaron registradas, no por debilidad, sino por su resistencia. Las tiendas de Quedar llegaron a representar permanencia y poder. Hasta los salmistas conocían su nombre. Ismael ya no era solo el niño perdido en el desierto, se había convertido en símbolo, un legado entretejido en el camino de la revelación divina. En el Salmo 120, el poeta clama: «Ay de mí, que habito en Mesec y moro entre las tiendas de Quedar». Incluso quienes veían a los ismaelitas como forasteros reconocían su peso en la historia porque estaban presentes en todas partes. Sus rebaños alimentaban a los reyes, sus caravanas traían tesoros y sus territorios limitaban con vastos imperios. Y hasta los que nunca escucharon la historia completa de Agar conocían el nombre de su hijo. El tiempo no pudo borrarlo, su distancia de la tienda de Abraham no lo sacó de la memoria de Dios. La promesa aún se sostenía: «También haré una nación del hijo de la sierva, porque él es tu descendencia». Génesis 21:13. Y ahora el mundo comenzaba a escuchar el eco de esa promesa. En los cánticos sagrados de los salmos y en las visiones de los profetas, la voz del niño del desierto regresaba, no como llanto, sino como herencia. No como ruido, sino como respuesta divina. Sus hijos hicieron más que comerciar, moldearon valores, crearon costumbres, códigos sociales y principios legales. Y aunque no tenían títulos reales, su influencia alcanzó palacios. Los mapas antiguos no podían dibujarse sin cruzar su linaje. La profecía seguía viva. El niño que una vez lloró bajo espinas del desierto, ahora hablaba a través de pergaminos, cantos tribales y nombres inscritos en la historia sagrada. Si Agar lo hubiera visto, habría sonreído. La sierva despreciada, la mujer que huyó del dolor, la madre que susurró: «No quiero ver morir al niño», al dejar a su hijo en el polvo. Ahora vería que no murió. Vivió, se hizo fuerte, lideró naciones y su voz fue escuchada. La Escritura lo recordó, la historia lo recordó y Dios nunca lo olvidó. El desierto estaba en silencio. No había viento, ni saqueadores, ni campanas de caravana, solo una brisa lenta y constante, moviéndose como una oración sobre las piedras antiguas. Esto no era un final, solo el cierre de un capítulo. Ismael caminó solo esa mañana, sus pasos ya no firmes, sus manos ya no fuertes, pero sus ojos lo contenían todo: recuerdo, convicción, dolor y la verdad del cumplimiento. Cada paso era una memoria: el día en que fue arrojado al exilio, las lágrimas de su madre, el silencio de su padre, el momento en que pensó que todo había terminado. Y entonces la voz de Dios rompió el cielo. Dios ha escuchado al muchacho. Génesis 21:17 nunca olvidó esas palabras. No eran solo escritura, eran la historia de su vida, resumida en una sola frase. Cuando su viaje llegaba al capítulo final, miró atrás, no con resentimiento, sino con claridad.
Aunque los hombres lo habían apartado, Dios lo había levantado. Aunque fue expulsado de las tiendas, le fue dada tierra desde el cielo. Aunque estuvo lejos del pacto, se convirtió en su cumplimiento para muchos. Ismael finalmente comprendió el misterio que siempre lo rodeó, aún antes de nacer. No fue casualidad que su nombre significara Dios escucha, porque su vida demostró que Dios escucha, incluso a quienes el mundo olvida. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 está escrito: A los que me honran, yo los honraré, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ismael no tuvo herencia terrenal, pero poseyó una fe inquebrantable. No construyó altares, pero caminó en obediencia. Ninguna bendición ruidosa fue pronunciada sobre él, pero sí respuestas silenciosas, respuestas que cambiaron destinos. Mientras otros ansiaban gloria y legado, Ismael caminó por los márgenes, y en esos mismos bordes Dios dio origen a nuevos comienzos. Dios nunca lo abandonó, ni una sola vez. Cuando Abraham no dijo palabra, Dios sí lo hizo. Cuando Sara lo echó, Dios abrió la tierra para revelar un pozo. Cuando no había refugio, ni agua, ni sombra, los ojos de Dios permanecían sobre él. Su arco ya no cortaba el cielo. Sus flechas descansaban en silencio. Sus pies buscaban un último lugar de paz, pero su espíritu permanecía seguro. Había vivido tal como la promesa declaraba: haré de él una gran nación. Génesis 21, 18. Y esto nunca se trató solo de linaje. Ismael se convirtió en símbolo, un testigo de que los olvidados pueden ser elegidos, de que Dios no juzga por estatus, sino por lo que hay en el alma de un hombre. Sabía que no era un pie de página en la historia de otro, era un testimonio viviente. Su nombre resonaría a través del tiempo, su pueblo trazaría caminos, sus hijos serían contados, sus clanes respetados. Su legado flotaría con los vientos del desierto hasta el último grano de arena. Sentado en el umbral de su tienda, en las llanuras de Javila, Ismael miró al cielo por última vez. El sol descendía, pero dentro de él algo nuevo comenzaba a elevarse: la eternidad, no tallada en piedra ni realeza, sino en una vida sellada por el recuerdo divino. Sus esposas, hijos, nietos y siervos se reunieron, y en ese momento sagrado no dio un largo adiós. Simplemente dijo: soy aquel a quien Dios escuchó. Y ellos lo supieron, porque su historia estaba escrita en sus manos ásperas, en las suelas gastadas de sus sandalias y en la fuerza de sus tribus. Dios escuchó, Dios vio, Dios sostuvo. Ismael se recostó con los suyos. Fue reunido con su pueblo, y en el silencio del desierto, que lo abrazó una vez más, no hubo lamento, solo reverencia. La voz del niño, una vez olvidado por el mundo, ahora alcanzaba los oídos del cielo. Dios escuchó, Dios vio, Dios cumplió, y aquel que fue apartado se volvió eterno. El tiempo puede pasar, pero las promesas de Dios permanecen. Las arenas cambiantes, marcadas por huellas perdidas, siguen moviéndose con el viento. Tribus nacen, imperios colapsan, naciones vuelven a surgir. Pero de todas las historias que el desierto ha albergado, una permanece: la historia de Ismael. Fue el niño que no se esperaba que sobreviviera, el que quedó atrás, separado de promesas humanas, rechazado por quienes una vez llamó familia. Pero también fue el que Dios eligió para oír. Ismael nunca construyó un templo, pero su nombre se volvió cimiento de un pueblo. Nunca gobernó desde Jerusalén, pero sus descendientes alzaron tiendas que se extendieron más allá del horizonte. No se sentó junto a reyes, pero su sangre fluye en manos de guerreros, visionarios y poetas. Su legado espiritual trascendió siglos. No se puede contar la historia del Medio Oriente ni de la humanidad sin pronunciar su nombre. Los hijos de Ismael se convirtieron en tribus fuertes: quedaritas, nabateos, temanitas.
Su legado aún se lee hoy, en ruinas y manuscritos. En la tradición islámica, Ismael es venerado como profeta y patriarca, antepasado de Mahoma, el último profeta del Islam. Para muchos musulmanes, su linaje refleja profunda lealtad a Dios, y su vida es un faro de entrega y resistencia. La historia de su disposición a ser sacrificado junto a su padre Abraham es recordada cada año durante el Eid al-Adha, una celebración de rendición y confianza en la sabiduría divina. En la Biblia, Ismael permanece no como un apunte menor, sino como testigo de que Dios recuerda a quienes otros olvidan. La Biblia, el Corán y la tradición oral árabe preservan su voz, pero su voz no es solo un eco del pasado. Sigue hablando. Llama a los invisibles, a los rechazados, a los olvidados. Consuela a las madres que lloran en las sombras por hijos marcados por la injusticia. Alcanza a las almas errantes que buscan agua invisible en caminos secos. Llama a aquellos cuyos propios nombres se sienten como cargas, anhelando ser vistos. Ismael es el recordatorio eterno: Dios escucha. Y si Dios una vez escuchó a un niño perdido entre la arena, solo, débil, ignorado, Él sigue escuchando. Aún hoy, en tiempos de conflicto y paz, de fractura y sanidad, la historia de Ismael permanece como un puente entre naciones, entre hermanos, entre la fe y la pertenencia. Su historia no termina en una tumba, respira donde quiera que se junte polvo, donde el silencio persiste, donde la esperanza se niega a morir. A ti, el que se ha sentido apartado, a ti, olvidado por otros, a ti, sin título, sin legado heredado. El viaje de Ismael también es tuyo, porque su vida demuestra esto: la memoria no la decide el hombre. Es Dios quien escribe la eternidad, una palabra a la vez, con trazos de gracia. Y la voz que una vez declaró: llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción, aún habla a través de las arenas de tu alma. El mundo puede olvidar, las personas pueden mirar hacia otro lado, pero Dios escucha, Dios ve, Dios responde, y la historia de Ismael no solo se cuenta, todavía habla.